Ponerse de pie, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, senadora, senador, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, expresa sus excusas la subsecretaria de Educación para concurrir al análisis y al inicio de la discusión del proyecto de ley que se encuentra en tabla, ya que se encuentra en viaje en Chiloé. Sin perjuicio de eso, señala que asistirán a esta sesión dos integrantes del gabinete, la jefa de la División de Educación General, Andrea Osorio, y de la Unidad de Currículum y Evaluación, señora Viviana Castillo. Ambas ya están conectándose por Zoom. Luego hay las siguientes solicitudes de audiencia. En primer lugar, de la señora Marcela Lara, ella es directora de la Escuela de Educación de la Universidad de Viña del Mar, presenta su inquietud respecto al tratamiento de los programas de prosecución de estudios en el área de pedagogía, respecto a que es una situación que inquieta a los decanos y decanas de educación de las universidades privadas de Chile. De la señora Verónica López, ella es directora del Centro de Investigación Edu Inclusiva y Académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, expone que en las próximas sesiones se le puede invitar para dar a conocer su opinión respecto al proyecto de ley que se encuentra en tabla. El proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación para reconocer la pedagogía impartida en escuelas y aulas hospitalarias como modalidad educativa. Luego del presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes y la Antártica Chilena, AMUMAC, señor Blagomir Bertzilo, y en nombre de todos los alcaldes y alcaldesas que componen esa asociación, para que se pueda autorizar su ingreso a la sesión que celebre eventualmente la comisión el día 18 de diciembre próximo, la que tendría por objeto escuchar la resolución definitiva que entregará el ministro de Educación respecto del traspaso al Servicio Local de Educación Pública de aquí a regiones que debiesen hacerlo a partir del día 1 de enero de 2024. Y entre ellas está la 12ª región. Y finalmente la carta del alcalde de Coihueco, el señor Carlos Chandía, recordarán que fue recibido en esta comisión el día 15 de noviembre pasado, en la cual reitera su postulado en orden a que se mantenga la administración del servicio educacional en dicho municipio y que no se efectúe en el Departamento de Administración de Educación Municipal de dicho municipio y que no se traspase el servicio educativo a el SLEP Punilla Cordillera, que es el que corresponde a dicha comuna. Eso es la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias. A las excusas de la señora subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia, yo quiero sumar las excusas del ministro, don Nicolás Cataldo, que me llamó hace poco rato. Tuvimos una comunicación en la que también señala sus excusas de no poder participar de esta sesión. A ver, respecto de la cuenta, en primer lugar, lo referido por la señora Marcela Lara, directora de la Escuela de Educación de la Universidad de Viña del Mar, para presentar su inquietud respecto al tratamiento de los programas de prosecución de estudios, señalarle que esto viene una norma en la ley de reajuste del sector público, porque así se acordó en su minuto que fuera en ese proyecto de ley que está resolviendo favorablemente la situación. De todas maneras, yo voy a tratar de comunicarme con la señora Marcela Lara de manera más personal, pero de acuerdo con los antecedentes que obran en nuestro poder, esto está resuelto y bien resuelto en el proyecto de ley de reajuste. La solicitud de audiencia de la señora Verónica López por el proyecto de aulas hospitalarias la vamos a dejar, por supuesto, muy presente para poder convocarla. Respecto al presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes y Antártica Chilena, una materia que yo quisiera que conversáramos porque a mí me gustaría poder convocar a sesión el próximo lunes a partir de 15:30 hasta las 17:30, como lo hicimos el lunes recién pasado. Yo entiendo que la ley de presupuesto debiera promulgarse entre mañana y pasado, y por lo tanto, promulgada la ley, debieran comenzar a correr los plazos. Creo yo que pudiera ser una buena instancia para que sigamos revisando los avances que está teniendo el protocolo que firmamos en los temas de educación, pero particularmente en los temas de la pausa activa de los traspasos. Lo del señor alcalde de Coihueco, también respecto con el traspaso de los establecimientos de la educación municipal. Yo sugiero que oficiemos al señor ministro de Educación
para que considere esta solicitud, que yo me imagino que además la habrá tenido que hacer directamente al ministerio. ¿Tendríamos acuerdo en enviar ese oficio? Así se acuerda. Muy bien. La senadora Yana Proboste, sobre la cuenta, tiene la palabra. Sí, en temas varios, presidente. Primero quisiera señalar que con mucha sorpresa hemos recibido copia de una carta enviada por el director subrogante del Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio, colocando unilateralmente término o cierre a la escuela hospitalaria acá en el hospital. Coincidentemente vamos a discutir respecto del proyecto de aulas hospitalarias, entonces llama mucho la atención que hoy día un hospital público unilateralmente, además entendiendo la crisis que tenemos, en donde debemos garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, impida que aquellos niños y jóvenes que están hospitalizados y que tienen largos periodos de tratamiento dejen interrumpido su periodo escolar. Entonces, yo quisiera enviar a la Secretaría la resolución en la que el director subrogante notifica al aula hospitalaria, insisto, unilateralmente, el término de sus funciones, dice resuelve, póngase término para el día 31 de diciembre del año 2023, el convenio de colaboración. Por lo tanto... Perdón, senadora, ¿a partir de qué fecha? De ahora, del 31 de diciembre. O sea, no se respetan los años escolares, no parece que desconoce la normativa, en el sentido que igual debe enviar esta información previa. Entonces, yo quisiera dos cosas. Primero, que ojalá la comisión pudiese oficiar con la copia de esta resolución a la ministra de Salud y al ministro de Educación, para que tomen prontas medidas e informen a la Comisión de Educación qué es lo que va a ocurrir finalmente con el aula hospitalaria del Hospital Van Buren y además que le pidiéramos a la Superintendencia de Educación un pronunciamiento también al respecto. Porque qué es lo que va a pasar con los niños que están hospitalizados y que el aula hospitalaria era su único espacio de continuar su trayectoria educativa. Bueno, senadora, sin duda que vamos a despachar ese oficio, pero además a mí me parece que la única autoridad que puede cerrar escuelas es el Ministerio de Educación, no lo puede hacer otro ministerio, porque es como inmiscuirse en asuntos que son de competencia de otra cartera, independiente de que estas clases probablemente muchas de ellas se realizan en el recinto hospitalario, pero... Claro, se hacen en el hospital, claro. y este director subrogante este director subrogante dice que la va a utilizar para otra dependencia. Bueno, sí, presidente, perdón, precisamente yo me reuní con ella en la mañana y no había visto la tabla de hoy, que coincidentemente es el mismo proyecto del cual me expusieron, pero también me presentaron este caso que encuentro, aquí se están vulnerando los derechos de los niños, ¿ya? Más que el tema administrativo, que haya una remodelación, o quién construyó eso, porque finalmente lo construyó el sostenedor, no lo construyó el hospital, la infraestructura donde se desarrollan las clases. Aquí hay una clara vulneración de los derechos de estos niños a tener educación, porque la respuesta del director del hospital fue que tenían que ser reubicados en el sistema público. Pero el Hospital El Salvador, los niños que están ahí tienen condiciones psiquiátricas especiales, por lo tanto no es llegar y establecer una reubicación tan fácilmente. Por eso extraña profundamente que además no exista un pronunciamiento por parte del Ministerio, porque efectivamente para cerrar una escuela tiene que haber una autorización del Ministerio, y me imagino que ahí debió existir un convenio entre el hospital, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, para poder tener este establecimiento educacional ahí. Entonces yo encuentro tremendamente grave que se esté vulnerando los derechos de estos niños, y solicitaría
que también se notifique al defensor de la niñez, porque creo que aquí es parte del rol que debe cumplir la Defensoría de la Niñez, es la defensa de los derechos de estos niños. Muy bien, muchas gracias, senador Sangüesa. Entonces, oficio a la ministra de Salud, al ministro de Educación, al superintendente de Educación y Al defensor, al de, defensor la de la niñez. Así se acuerda. Presidente. Sigue con la palabra la senadora Proboste sobre la cuenta. Muchas gracias. Presidente, sí, en temas varios, quisiera solicitar, se puede enviar un oficio a la subsecretaria de Educación y al director subrogante del Servicio Local de Educación Pública de Atacama respecto de cuál es la ejecución del gasto en la subvención pro retención del año 2023, identificando cuáles fueron los establecimientos y cuáles fueron los montos utilizados de la subvención pro retención. Tenemos acuerdo en enviar el oficio. Presidente, y por último... La Secretaría, bueno, cualquier detalle lo... Por último, presidente, Senadora. en la sesión de esta semana, del lunes, en el Senado en Santiago, el ministro de Educación señaló en que esta semana se quedaría ya listo el trato directo para la intervención en obras de distintos establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública de Copiapó, cuando fue requerido respecto de la información en detalle de cuáles eran esos tratos directos, quedó de enviar esa información. No sé si la Secretaría tiene información, si esa documentación ya llegó a la comisión, o si no, que podamos oficiarlo formalmente, pero él señaló que esta semana, el día viernes, ya quedaba concluidos estos tratos directos, por lo tanto, debiéramos tener copia de los tratos directos cuyo plazo vence el viernes de esta semana, tal como lo dijo el ministro en la comisión. La tabla del día. Perdón. Don Francisco. La respuesta tendría que ser que podrían asistir por Zoom, ¿no es cierto? O ni siquiera eso. Porque eso es la petición concreta. No es tanto si va a celebrar o no va a celebrar, si va a ser la comisión a la reunión el lunes, sino si ellos pueden participar de esa reunión. Sí, teniendo sesión el lunes, la idea es que ellos puedan participar. Vía Zoom. Vía Zoom o presencial. O sea, no sé cómo ellos lo van a resolver, por eso ya yo creo que eso ya es un resorte de ellos, claro. Así es. Por lo que dice acá, el ministro se comprometió a entregar la resolución fundada el día 18. ¿De quién es? Es que no, yo no sé, porque como eso finalmente depende de los plazos que están contemplados en la ley de presupuesto, y la ley todavía no se promulga. Ahora, yo creo que igual ellos deben tener mucho trabajo avanzado, pero yo creo que igual es muy útil, o sería muy útil, que nos volvamos a juntar. No, nunca va a estar de más. Porque ya por lo menos vamos a tener ley con plazo corriendo. Hoy día eso no lo tenemos. ¿A qué hora le quieres quitar? Igual que todos los lunes, de 15:30 a 17:30. No importa que llegue unos minutitos más tarde. Puedo llegar un poquito más tarde. Siempre es bienvenido, senador. Más tarde. Ahora a las 4. Yo también voy a volver por ti a la presidenta. Si puede ser a las 4 sería ideal. El lunes. ¿La Secretaría tiene algún inconveniente? Ya, a las 16 horas, de 16 a 18 entonces. Sí, por Muy Muy bien. bien. Y a las 19 si quiere también. Muy bien, vamos a la tabla del día entonces. Discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Educación para reconocer la pedagogía impartida en escuelas y aulas hospitalarias como modalidad educativa. Boletín 15.008-04. Se encuentran por Zoom participando por el Ministerio de Educación la jefa de la División de Educación General, señora Andrea Osorio, muy bienvenida. Y de la Unidad de Currículum y Evaluación, señora Viviana Castillo, también muy bienvenida. Le vamos a ofrecer la palabra al señor secretario para que nos haga la relación. Y si les parece, yo quisiera después ofrecerle la palabra
a don Luis de la Biblioteca del Congreso Nacional para que nos explique la minuta que han elaborado de manera... ¿La directora de la está en Santiago o en Atacama? Le vamos a preguntar, si le parece. Como... Muy bien. ¿Parto? Sí, ya captó. Sí, entonces después le vamos a ofrecer la palabra a don Luis de la Biblioteca del Congreso para que nos entregue detalles del informe que han elaborado con un sentido, con mucho sentido de urgencia. Señor secretario. Sí, gracias, presidente. El proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy, como usted ha señalado, que modifica la Ley General de Educación para reconocer la pedagogía impartida en escuelas y aulas hospitalarias con modalidad educativa. Es un proyecto de ley de artículo único. Fue presentado en la Cámara de Diputados, una moción de las diputadas Danisa Astudillo, Carol Cariola, Ana María Gasmuri, Carolina Marzán, Elia Molina y Carolina Tello, y los diputados Erika Edo, Tomás Lagomarcino, Jaime Mulet y Hernán Palma. Fue un proyecto que se aprobó en general y en particular por unanimidad en dicha Cámara, 121 votos a favor, 10 abstenciones. Ingresó a tramitación el 25 de octubre de este año. Como se ha señalado, tiene por objeto modificar la Ley General de Educación con el objeto de incluir a la pedagogía hospitalaria impartida en escuelas y aulas hospitalarias dentro de las modalidades educativas. Es decir, desde el punto de vista de su estructura, consta en el comparado que la Secretaría ha preparado para el estudio de este proyecto de ley. Es bastante simple desde el punto de vista de su estructura, que solamente consiste en agregar una frase en el artículo 22, en su inciso segundo de la Ley General de Educación, para incluir dentro de las modalidades de educación especial o diferencial a esta modalidad educativa, la pedagogía hospitalaria impartida en escuelas y aulas hospitalarias. Resumidamente, en los fundamentos de la moción, luego de hacer referencia a las normas constitucionales que rijan al sistema educacional chileno y desde el punto de vista también de lo que es la igualdad ante la ley, se hace referencia a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en su artículo 28-29, donde se establece el derecho del niño a la educación. Y subrayan que dicho instrumento insta a que los Estados partes implementen progresivamente y en condiciones de igualdad la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria, adoptar medidas para hacer accesible la enseñanza superior y tomar acciones para reducir las tasas de abandono escolar. Y en ese sentido, los autores de la moción sostienen que la existencia de escuelas y aulas hospitalarias contribuye a la consecución de estos objetivos al facilitar la asistencia regular a dichas escuelas y reducir las tasas de abandono escolar. Asimismo, argumentan que el artículo 22 de la Ley 20.370 establece que son modalidades educativas las opciones organizativas y curriculares que buscan responder a requerimientos específicos de aprendizaje, personales o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación. Entre ellas destaca la educación especial o diferencial, la educación de adultos y las que se creen conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de dicho cuerpo normativo. En relación con la educación especial o diferencial, los autores señalan que el artículo 23 establece que se deben realizar adecuaciones curriculares para necesidades educacionales específicas como las que se implementan en el marco de la interculturalidad de las escuelas, cárceles y aulas hospitalarias, entre otros. En definitiva, los autores de la moción argumentan que estas disposiciones legales que se ha citado y normativas respaldan la necesidad de contar con escuelas y aulas hospitalarias para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en condiciones médicas que requieren atención especializada. Eso es básicamente los sustentos de esta moción y como lo planteé e insisto en la relación, es un proyecto que desde el punto de vista de su estructura es un proyecto bastante simple, que es solamente agregar una frase en un inciso del artículo 22 de la Ley General de Educación. Muy bien, muchísimas gracias. Le ofrecemos la palabra a don Luis Castro, de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso. Don Luis, tenga la bondad, por favor. Luego de ello le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo si alguna de nuestras invitadas quisiera entregar su opinión. Sí, don Luis, tiene la palabra.
Ya, muchas gracias, presidente y senadora de la comisión. Agradecemos esta invitación y pasamos inmediatamente a la materia. En primer lugar, es necesario resaltar que este proyecto de ley da cuenta de un problema y que socialmente y políticamente es muy sensible. Da cuenta de un problema que afecta especialmente a las familias con niños con problemas de salud o en estado de enfermedad críticos que le impide asistir regularmente a las clases en las escuelas o liceos. Digamos, por otra parte, da cuenta de que no existiría un reconocimiento suficiente de los fundamentos jurídicos y de la importancia social de la pedagogía hospitalaria. Esto, por así decirlo, en breve, esto de dejarla colgada de la educación especial, en vez de ayudar a su reconocimiento, al parecer estaría invisibilizando las características específicas de este tipo de educación y pedagogía en particular. Digamos, por lo tanto, hay como un sentido de relevarla y ponerla en el lugar que le corresponde, como modalidad independiente. Existen, y eso lo destacaron los invitados a exponer en la Comisión de Educación de la Cámara, existen 3 áreas de desarrollo de la pedagogía hospitalaria. En primer lugar, y es bueno tenerlo en cuenta para advertir la complejidad, en primer lugar, la sala de hospitalización, cuando los niños no pueden salir de sus camas, es decir, el profesor se tiene que trasladar directamente a la sala donde está hospitalizado el niño. Existe también lo más común, las aulas hospitalarias, que consisten en espacios físicos adaptados dentro de los hospitales, como es el caso que se señaló en el inicio de esta sesión. Y por último, el otro tipo o modalidad, digamos, otro tipo de pedagogía hospitalaria es la atención domiciliaria a niños que están impedidos de asistir al sistema escolar por restricción médica. Entonces tiene unas características específicas y por ende unos requerimientos específicos y tiene un estatus jurídico que al parecer no estaría siendo suficientemente relevado y destacado en sede administrativa. Hay que reconocer que junto con dar cuenta de este problema se persigue un objetivo socialmente muy valorable: reconocer que existe una población de características específicas que requiere de una organización curricular específica y de una pedagogía específica, y elevar a rango legal la condición jurídica de la pedagogía hospitalaria, lo que se expresaría en el reconocimiento legal como modalidad educativa. Es importante destacar que este reconocimiento legal que se busca como modalidad educativa está asociado a una expectativa. Se espera que una vez que quede establecida como modalidad, se producirán una serie de efectos beneficiosos para consolidar la pedagogía hospitalaria dentro de la órbita de pedagogías. En primer lugar, mejoraría el mecanismo de subvención escolar. Se producirían normativas y reglamentos específicos por parte del Ministerio de Educación y Salud. Se avanzaría en el desarrollo de programas, orientaciones técnicas administrativas para la población que padece problemas de salud mental. Se establecerían lineamientos para considerar espacios en el plan médico arquitectónico a fin de que se incluyera la existencia de las aulas hospitalarias. Se desarrollaría con mayor profundidad la normativa en materia de modalidad domiciliaria. En fin, hay una serie de beneficios que se esperaría conseguir cuando se constituya como una modalidad. Sin embargo, y este es el tercer punto, la medida propuesta, incluir la pedagogía hospitalaria entre las modalidades legalmente establecidas, artículo 22, inciso segundo del DFL2 de 2009, hay que decirlo, es contraria al procedimiento legal establecido para la creación de modalidades educativas.
En breve, el legislador de 2009 de la Ley General de Educación, a diferencia del legislador de 1990 de la LOCE, reconoce dos modalidades educativas de larga data y reconocimiento práctico en sede administrativa, la que todos ustedes conocen, la especial y la de adultos, que hasta esa fecha no tenían reconocimiento como tales. Pero al mismo tiempo, no solo hace un reconocimiento de estas dos modalidades que todos conocemos, sino que fija un procedimiento para crear nuevas modalidades. En esos momentos, lo que estaba en el ambiente era crear la formación, la modalidad de formación artística, pero no se considera, atendido que hay escuelas artísticas, pero no se consideró que debía ser materia de ley. Ahora bien, en breve, el procedimiento legal, en el marco de la nueva arquitectura institucional establecida en la Ley General de Educación, faculta al Ministerio de Educación a proponer la creación de nuevas modalidades y al Consejo Nacional de Educación la facultad de aprobar o rechazar dichas propuestas. Es decir, el legislador delega en el Ejecutivo y otros órganos del Estado la cuestión de la creación de nuevas modalidades educativas. Ahora bien, si el Consejo Nacional de Educación aprueba la propuesta de nueva modalidad presentada por el Ministerio de Educación, entonces el Ministerio de Educación debe dictar un decreto y el Gobierno debe presentar un proyecto de ley para establecer su financiamiento vía modificación del DFL2 del año 1998 sobre subvenciones educacionales. Por lo tanto, concluyendo, el proyecto tiene un mérito, o sea, revela un problema y plantea objetivos loables. Sin embargo, la medida adoptada en estos momentos, así como está el orden jurídico, es contraria al procedimiento legal. En el documento minuta que entregamos a la comisión se recuerda que hay un caso que es el que se refiere a la modalidad de reingreso, que desde el año 2016, estamos hablando del periodo de la presidenta Bachelet II, desde esa época se empezó el Ministerio de Educación gestionó ante el Consejo Nacional de Educación la creación de la modalidad de reingreso, ya, para aquella población de niños y jóvenes que, se argumentó, no tendrían una respuesta adecuada en la educación de adultos. Por lo tanto, era necesario crear una modalidad específica para esta población específica. Después de varios años, el Consejo Nacional de Educación, después de varias iteraciones, aprueba esta solicitud que le formula el Ministerio de Educación y autoriza la creación de esta modalidad. Esto quedó sancionado en el decreto 50 de 2021 y luego el gobierno de la época presentó un proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, boletín 14.309/04. De esta manera se observa cómo ha operado este procedimiento legal que se generó el año 2009 en el contexto de la nueva institucionalidad para la educación pública, para la educación escolar. Es cuanto puedo informar. Muchas gracias, don Luis. Muy amable. Muchísimas gracias, porque además sabemos que esto usted lo hizo entre lunes, que lo solicitó la senadora Proboste, y este mediodía de miércoles. Así que muchísimas gracias. Quiero ofrecerle la palabra. Me imagino que va a querer hacer uso de la palabra en primer lugar la directora de la División de Educación General, la señora Andrea Osoria, o la unidad de currículum y evaluación, señora Viviana. Nos organizamos para que... Ya, usted... Bueno, primero, un gusto saludarle. Muchas gracias, presidente, y a través de usted saludo a todos los participantes. Nos organizamos para que Viviana primero pueda hacer referencia a lo que se señaló recién en relación al proceso.
Muy bien. De cómo en la ley se concibe que se aprueba nueva modalidad. Y luego yo voy a compartir cómo desde la división hemos visto el proceso y desde la división de educación en general y nuestra opinión al respecto. ¿Sí le parece? Por supuesto, muchísimas gracias. Tiene la palabra entonces la señora Viviana Castillo. Comisión. En mi intervención creo que voy a tomar algunos de los elementos que se señaló en la palabra que me antecede, que sintetiza muy bien cuáles son los puntos de vista que el Ejecutivo señala respecto de esta materia. Compartimos efectivamente la importancia que tiene la pedagogía hospitalaria y el rol que desempeñan las aulas hospitalarias en sus distintas modalidades o contextos de implementación en el resguardo del derecho de la educación de niños, niñas y jóvenes, y compartimos también la importancia que tiene en términos de la garantía de los derechos de aquellos estudiantes, no solo de continuar con su proceso educativo, sino de ver atendida su formación integral en un contexto donde están atravesando además por una situación de vida particularmente compleja. No obstante aquello, compartimos también el análisis de que esa relevancia que tiene la pedagogía hospitalaria requiere de elementos de resguardo que no necesariamente se resuelven con la creación de una modalidad. Como muy bien se señaló en las palabras de la persona que me antecedía, que entiendo era don Luis, hay elementos que tienen que ver con modalidad de financiamiento y con reglamentos que regulan el funcionamiento, que el solo hecho de constituir la modalidad no se resuelven, ya, sino que más bien tienen que ir a otros procesos y especialmente en lo que tiene que ver con el financiamiento, a mirar precisamente la regulación respecto de cómo se otorgan las subvenciones, y eso es algo que la misma creación de la modalidad en sí misma no soluciona. Ya sobre esos antecedentes vamos a profundizar posteriormente. Hecho ese punto de que la sola enunciación de la modalidad en el artículo 22 de la ley no permitiría necesariamente resolver aquellas expectativas que están asociadas, porque tienen que ocurrir otros procesos legales que son necesarios, también es importante señalar el punto de que el mismo artículo 22 señala o establece cuáles son los procedimientos que la misma ley reconoce para la creación de las modalidades educativas que tienen que ver con el rol del Consejo Nacional de Educación. Y ese procedimiento está regulado también en el artículo 86 del mismo DFL2 de Educación. En ese sentido, como Ministerio de Educación, nos parece importante recalcar el rol que cumple el Consejo Nacional de Educación como un organismo autónomo que forma parte del sistema de aseguramiento de la calidad en poder garantizar que los procesos de análisis, en este caso, de la posible creación de una modalidad que resguarde las pedagogías hospitalarias, da las garantías técnicas y de análisis de especialistas que permiten levantar todas las alertas y los procesos que pueden acompañar la implementación, para que esta modalidad, en el caso de que se estimase su creación, tuviese todos aquellos mecanismos que le permitiesen operar, ¿ya? Y no solo quedar definido sin la posibilidad de operar en la práctica, dada la relevancia y la trascendencia que tiene. Por tanto, un primer punto que nos parece importante señalar antes de dar la palabra a la jefa de la División de Educación General tiene que ver, por una parte, con que la propuesta o la moción parlamentaria plantea esta modificación del artículo 22, no obstante ella no es suficiente para resguardar las condiciones que pudiesen permitir que esta modalidad se implementara en pleno uso, especialmente porque implicaría una modificación a lo que es la estructura de las subvenciones, que es uno de los problemas principales que manifiestan los aulas hospitalarias y quienes imparten esta modalidad de pedagogía en lo cotidiano, sino que también hay una dificultad respecto de cómo se propone el procedimiento de creación de modalidad, que la misma ley general ya resguarda en su artículo 22, donde establece en definitiva la importancia de el Consejo Nacional de Educación y el rol que tiene también dentro de la Ley de Aseguramiento de la Calidad como un organismo autónomo que da garantías respecto de cómo se realizan estos procesos y cómo se resguarda también no solo la calidad técnica,
sino cómo se levantan las alertas respecto de sus condiciones de implementación. Dejo la palabra a la jefa de la DEF, Andrea Osorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Andrea. Muchas gracias, presidente. Para cerrar el punto de nuestro procedimiento y de cómo nos parece también importante fortalecer nuestro sistema de aseguramiento de la calidad y de poder, entendemos que ahí tenemos una deuda con que este sistema pueda ser más comprendido por los diferentes actores. Porque efectivamente el Consejo Nacional de Educación debe hacer un diagnóstico que entiendo está muy avanzado por todo lo que se ha planteado, para poder comprender entonces técnicamente el valor y el sentido y el propósito de esto. Y ahí solo quisiera recalcar que entiendo que es el artículo 35 de la ley el que establece este procedimiento. Dicho eso, y por supuesto que en una sociedad democrática es muy interesante poder discutir estas propuestas y que, si es el caso, llegar al Consejo Nacional para considerarlo. Lo que señala Viviana en relación a la subvención y el mismo recorrido que nos comenta don Luis en relación al decreto 50, nos hace ver la importancia de poder entender esto sistémicamente. Entonces, hoy día, el principal problema que nosotros hemos visto desde la División de Educación General es el tema de cómo se financia la educación en el país. Como nuestra educación se financia por la asistencia real de cada estudiante, no resulta atractivo para los sostenedores establecer este mecanismo en dependencia de hospitales. Entonces tenemos un fenómeno que tenemos algunas fundaciones y tenemos algunos sostenedores públicos también al interior de hospitales. A propósito de lo que señalaba la senadora Provost al inicio, habría que ver cuál es la realidad también económica de la aula hospitalaria, de la escuela hospitalaria que funcionaba en el Hospital Van Buren, porque a veces son esos elementos los que ahogan a quienes administran estos centros educativos al interior de los hospitales. Porque lo que es una buena noticia para la familia, que un niño o una niña salga de alta, es una mala noticia para el ingreso de recursos para el funcionamiento de las aulas. Entonces, ahí tenemos un nudo muy importante, porque efectivamente la asistencia de estos estudiantes va a ser irregular, ya sea en una RBD, en un centro educativo regular o en el hospital. Y sobre todo, por ejemplo, también a propósito de las menciones que se hacían de las modalidades de atención, si es atención domiciliaria, ¿cómo se recoge? ¿No? ¿Dónde está el RBD que recoge esa asistencia para el pago de la subvención que permite pagarle al profesor, comprar los materiales, en fin? Entonces, es un elemento que es muy importante a considerar porque van muy unidos, ¿no? El tema del financiamiento con la modalidad. Luego, además, como ustedes muy bien lo han expresado, hay diferentes situaciones. Y en el caso de aquellos estudiantes que pasan tiempos breves hospitalizados, la idea nuestra como Ministerio de Educación, como Ejecutivo, es poder resguardar que se mantenga ligado a su centro educativo habitual, porque finalmente el niño o la niña tiene que también compartir con otros estudiantes, entendiendo que hay casos y casos, ¿verdad? Hay otras situaciones que van a meritar otro tratamiento, pero en general la búsqueda nuestra debiera ser mantener a esos estudiantes participando de su comunidad educativa, una comunidad educativa inclusiva, que le permita no ser, comillas, el bicho raro dentro de la comunidad, sino uno más, una más. Y eso pasa por generar también nuevas dinámicas al interior de las escuelas. Quisiera culminar esta parte señalando que también creo que hay que revisar el concepto de pedagogía hospitalaria, porque cuando se describe lo que se comprende como pedagogía hospitalaria, se habla de la atención, no de la pedagogía, la atención que se hace en la sala de hospital, o la atención que se hace en el aula hospitalaria, o la atención domiciliaria. Pero la pedagogía, que es el arte de enseñar para que otros aprendan, no tiene que ver con el espacio físico necesariamente. Por supuesto que es una pedagogía que tiene que hacerse cargo de interrupción de trayectoria educativa, es una pedagogía que tiene que hacerse cargo de que hay sin duda un problema de autoestima, que sin duda puede haber también problemas de desarrollo de habilidades socioemocionales, y por lo tanto
Eso hay que considerarlo en la práctica pedagógica que desarrollan, pero eso no tiene que ver con el espacio físico en que se... Entonces, no es que hay muchas pedagogías hospitalarias. En general, lo que estamos trabajando fuertemente desde el Ministerio de Educación es avanzar hacia pedagogías inclusivas que permitan adaptarse a diferentes contextos y situaciones, porque la segmentación va generando, no permite finalmente la integración social que requieren todos los ciudadanos y ciudadanas. La escuela es un habilitante para la ciudadanía y en ese sentido es importante ver cómo, si esta modalidad avanza, después que verdad pasara por el procedimiento adecuado, también se comprendiera la didáctica que tiene que estar aquí a la base y resguardar que haya una adaptación, pero no podemos pensar en un currículum distinto para aulas hospitalarias y un currículum distinto para aulas regulares. Lo que necesitamos es un currículum flexible, donde los profesores y profesoras puedan tomar decisiones y hacer los cambios que sean pertinentes para resguardar lo más importante, que es la trayectoria educativa. Pero la trayectoria educativa no es solo pasar de un curso a otro. La trayectoria educativa es efectivamente resguardar el derecho a la educación y eso pasa porque niños, niñas, jóvenes y adultos puedan compartir con otros, no necesariamente iguales a ellos, que es la riqueza de la sociedad. Finalmente, respecto del decreto 50, me parece muy bien el análisis que hace de cómo funciona este procedimiento, porque también el riesgo que hay con las nuevas modalidades y a nuestro juicio la gran observación o el gran temor de esta modalidad es que el aula de reingreso, el decreto 50, genere un apéndice dentro de la escuela, como que tengamos una burbuja al interior. Y el aula de reingreso, más bien, y como lo estamos comprendiendo desde todo lo que hemos hecho este año en revinculación, debiese ser un tránsito para que él o la estudiante se habilite para participar en su curso regular. Entonces, ahí también, y también, ¿por qué? Porque como otra vez las modalidades tienen un financiamiento, ustedes pueden recordar lo que sucedió con las escuelas de lenguaje, que finalmente no cumple el objetivo y terminan apareciendo muchos sostenedores para crear escuelas con con esta modalidad de escuelas de lenguaje. Entonces, cuando no se ha resuelto el tema de los CEIA, que son los centros educativos integrales que atienden a adultos que van de 16 en adelante, cuando no tenemos una subvención adecuada para las terceras jornadas, para las jornadas vespertinas de educación de adultos, cuando no tenemos subvención escolar preferencial en esos niveles, resulta un poco desproporcionado generar otra modalidad, ¿verdad? Y esa es la discusión que está hoy, entiendo, en una comisión de Hacienda del Congreso para poder discutir cuál va a ser el modo de financiamiento. Y nosotros como Ministerio de Educación estamos conversando con diferentes instituciones, entre ellas, por ejemplo, el Hogar de Cristo, para poder llegar a una propuesta que permita que esto no abra un espacio de lucro o un espacio que no tenga el foco en resguardar trayectoria. Y resguardar trayectoria significa que los y las estudiantes puedan desarrollarse plenamente en los espacios habituales. Entonces, ahí también nuevamente vuelvo al inicio, que es como nuestro desafío es avanzar en escuelas inclusivas, porque la diversidad de nuestra sociedad es muy amplia. Y si pensamos en crear modalidades para cada expresión, es una complicación. Nosotros, el área de aulas hospitalarias está dentro de educación especial, pero tiene un tratamiento propio. Desarrollamos orientaciones y actividades propias trabajamos ahí mucha conexión con el Centro de Innovación por tecnologías que apoyan estos procesos y le damos todo el realce que tiene, como lo tienen otras aristas, otras poblaciones, migrantes, estudiantes con talento. Pero por eso es que estamos trabajando con este enfoque más bien inclusivo y no segmentado, y entendemos que a la base hay un problema de financiamiento, porque lo mismo sucede con las aulas en contextos de encierro. También para los sostenedores que tienen aulas, cárceles, cuando las personas salen en libertad, que es una buena noticia, para ellos es una mala noticia porque es una subvención menos y eso hace que tengamos poca oferta educativa. Entonces, también lo pongo porque insisto que es importante en estas definiciones
poder tener esta mirada sistémica y ver cómo avanzamos en definiciones que ayuden a consolidar un sistema educativo que amplíe y garantice las oportunidades de todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, ofrezco la palabra el senador Espinosa y luego la senadora Proboste. Senador Espinosa. Yo tengo algunas consultas. Bueno, quiero saludar y agradecer a los expositores y expositoras de este proyecto de ley, pero yo tengo algunas dudas e inquietudes que van mucho más allá del fondo de la situación, porque yo claramente entiendo que el que existan este tipo de establecimientos hospitalarios es una necesidad y es una responsabilidad, por ende, del Ministerio de Educación de poder brindar esa educación cuando hayan alumnos o alumnas que cumplan una cantidad de tiempo en algún tratamiento al interior de un recinto hospitalario. Y ahí yo quiero ir entonces al fondo. ¿Cómo ha actuado el Ministerio en los últimos 10 años al menos en esta materia? Toda vez que yo tengo pleno recuerdo de que en mi zona, ¿no es cierto?, tuvimos serias denuncias que tienen relación, ¿no es cierto?, con las irregularidades que existían en las escuelas hospitalarias. Irregularidades de todo tipo. O sea, aquí yo tengo en mi poder, ¿no es cierto?, cuando el 22 de octubre del 2014, por ejemplo, el superintendente de educación de la época confirmó que existían graves irregularidades en las escuelas hospitalarias de Puerto Montt y Ancud. Y yo como diputado entonces, ¿no es cierto?, hice estas denuncias porque lo que hacían, se lo digo a nuestras expositoras, lo que hacían era, montaron en las escuelas hospitalarias un mismo modus operandi que lo hicieron con las escuelas de lenguaje. Todos conocemos la importancia que tiene la escuela de lenguaje, pero en mi zona montaron verdaderas cuerpos delictivos para cobrar subvenciones de mala manera, de manera fraudulenta, matriculando en escuelas de lenguaje a niños que no tenían ningún tipo de problemática, ofreciéndole, claro, el furgón a la puerta y otras comodidades que los padres apoderados muchas veces, lamentablemente con no todo el conocimiento, aceptaban. En esa misma época se instauraron, señor presidente, en la escuela de lenguaje irregularidades de distinto tipo. Por eso la primera pregunta que quiero hacerle, ¿cuáles son los montos que el Ministerio ha visualizado como defraudados bajo esta modalidad de las escuelas hospitalarias, colocando en los listados a niños que muchas veces acompañaban a los padres en un hospital? No sé si me explico. Muchas veces el papá iba con el niño, que dejaba de ir a clase en su escuela normal, y le decían al papá, mientras usted está en tratamiento, este niño puede estar con nosotros acá adentro. Si se lo llevaban a la sala de clase, y ese niño ya quedaba formando parte del sistema y cobrando subvención por largo tiempo. Eso es fraude, ¿no? Para mí es fraude. Ese niño no estaba enfermo, estaba acompañando. Y eso ocurrió en innumerables oportunidades. Entonces yo quiero saber qué ha hecho el Ministerio para que este tipo de situaciones no se vuelvan a ocurrir. Aquí era una verdadera organización que tenía la misma escuelas en Osorno, en Ancud y en Puerto Montt, y cometían estos mismos hechos ilícitos. Entonces, las preguntas que le hago a ellas en particular es, ¿qué ha hecho el Ministerio? Yo sé que no es culpa de este gobierno, no es culpa de las personas que están hoy día acá, pero yo creo que el Ministerio tiene una continuidad en estas materias. Por lo menos en el caso de la Escuela de Lenguaje allá en mi región, nuestras denuncias rindieron efecto y hoy día las escuelas de lenguaje se han potenciado y los alumnos que están en la Escuela de Lenguaje son alumnos que verdaderamente tienen que estar allí y no como era antes, que por tener un furgón escolar a la puerta, muchas veces los papás no sabían lo que eran, en qué consistían y cometían estos hechos fraudulentos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senadora Yasna Proboste. Muchas gracias. Yo recuerdo también si le parece a la señora Andrea Osorio y a la señora Viviana Castillo acumular preguntas, inquietudes, dudas, y después le ofrecemos la palabra para que puedan responderlas. Senadora Yasna Proboste. Yo recuerdo que un profesor del aula hospitalaria en Los Lagos ganó un premio y un reconocimiento internacional hace algunos años, debe haber sido año 2018, 2019. Yo creo que es bien importante centrar en que
el aula hospitalaria no reemplaza ni pretende reemplazar a la escuela de origen del niño. O sea, creo que esa conversación y ese debate, al menos en la Comisión de Educación, debiera estar absolutamente superada. Digamos, nadie pretende en que el aula hospitalaria reemplace a la escuela de origen del estudiante. Y porque lo que ocurre es que en el caso del aula hospitalaria, los que son sus alumnos, en primer lugar, son pacientes. Y yo creo que la importancia de la modalidad educativa o la valoración que uno puede hacer a la modalidad educativa es que permite a esos estudiantes continuar, aunque permanezcan hospitalizados, con sus trayectorias y con sus apoyos educativos para que no se genere una brecha respecto de lo que le pasa a ese estudiante. Estamos hablando de estudiantes que son pacientes que se deben someter a largos tratamientos, que tienen enfermedades largas. Esa es la pregunta, digamos, cómo se incorpora este criterio de flexibilidad a las actividades que se desarrollan dentro del currículum, cómo se permite ir adecuando los ritmos. Yo más bien me gustaría preguntarle al Ministerio cuántas jornadas de perfeccionamiento hace teniendo en vista esta modalidad a profesores y profesoras que se desempeñan en aulas hospitalarias, si es que pudiésemos tener ese dato, porque creo que lo valioso es que un estudiante, independientemente de su edad, independientemente del tratamiento, independientemente del tiempo que debe permanecer en un centro asistencial, siga vinculado al sistema y no sufra el desfase en su proceso de aprendizaje, de tal manera que después reintegrarse a su escuela de origen no sea una dificultad mayor desde el punto de vista pedagógico y que le ayude a superar rápidamente también su estado emocional y afectivo producto de su enfermedad. Porque esos son elementos que no están presentes en una sala de clase normales, por muy inclusiva que sea. Cuando un estudiante está afectado de una enfermedad, estoy pensando en tratamiento oncológico, hay una afectación que es una afectación emocional, afectiva, y por lo tanto esos profesores, profesoras que se desempeñan en las aulas hospitalarias tienen que tener herramientas distintas, y por eso que me gustaría saber cuánto en los programas específicos de perfeccionamiento y de capacitación están dirigidos a entregar estas habilidades. Yo creo que para quienes están en un aula hospitalaria, cuando un estudiante lo dan de alta, es un motivo de alegría y de satisfacción, siempre. Creo que la conversación respecto de las escuelas carcelarias, como lo decía la jefa de la División de Educación General, o de las aulas hospitalarias, todo en aquellos casos en donde la recuperación es una buena noticia para quien la vive, para su familia, se transforma en una preocupación para quien sostiene la escuela. Entonces, claro, uno dice, aquí está absolutamente claro que la subvención tiene que ir a la sala, ¿ah? Independiente del número de alumnos, ya ni siquiera la matrícula, porque si uno pensara en que la subvención fuera la matrícula, esto igual generaría la misma tensión a la hora de egresar de un centro de detención preventivo o de un centro de salud. Entonces, creo que eso también refiere una mirada y una reflexión distinta respecto a lo que tiene que ser el modelo de financiamiento para ese tipo de unidades educativas, pero yo bajo ningún punto de vista cuestiono el que tengamos que tener un aula hospitalaria con todos los niveles de controles que existe. Yo solo quisiera saber también, aprovecho de hacer la consulta al Ministerio, si hoy día de las fundaciones o corporaciones que están desarrollando la modalidad de aula hospitalaria, ¿cuántas de estas son organizaciones sin fines de lucro? Me parece que también es un dato bien relevante a la hora de tener ciertas preocupaciones en esta materia. Y no sé, porque aquí está la jefa de currículum y la jefa de la división, pero yo entiendo, y corríjame si es que estoy equivocada, pero las aulas hospitalarias dependen hace ya mucho tiempo
de la unidad de educación especial, que es la que está encargada de apoyar. No sé si eso ha cambiado, si nos pueden contar en qué está la unidad de educación especial del Ministerio de Educación. Y claro, y efectivamente, hace mucho tiempo ya, en la ley 20.201, se buscó colocar término a esta discriminación que existía y se estableció la entrega de la subvención para los alumnos y alumnas de enseñanza básica y media que padezcan de patologías o condiciones médico-funcionales que requieren permanecer internados en centros especializados o en lugar que el médico tratante determine o que estén en tratamiento médico ambulatorio. Lo que en un momento definimos que era un gran avance y un apoyo al compromiso que las instituciones y los propios docentes tenemos que hacer en aras a garantizar el derecho a la educación. Entonces, yo quisiera preguntarle derechamente al Ministerio si ellos están a favor o en contra de esta iniciativa. Eso. Muy bien, muchas gracias, senadora. Se ofrece la palabra, senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente en la mañana tuve una reunión donde se me expuso sobre lo que plantea este proyecto. No había visto el proyecto de ley, que es bastante simple al parecer, pero el trasfondo que tiene este proyecto, y es porque me llamó la atención en una de las exposiciones que se hizo, es respecto al cuestionamiento de que si iban a haber muchas modalidades educativas, porque eso yo creo que es parte de las necesidades que tiene nuestro país, efectivamente tener modalidades que se adecúen a las reales necesidades. Un aula hospitalaria no es lo mismo que realizar clases en un establecimiento convencional. Entonces, obviamente que creo que en lo que tenemos que avanzar precisamente, ver si el Ejecutivo lo evalúa de la misma manera, es poder hacer estas diferenciaciones de acuerdo a las diferentes necesidades. Y con los resguardos, como lo planteaba el senador Espinosa, aquí hay muchas veces también, digamos, aprovechamientos en diferentes instancias, desde la subvención normal, digamos, donde también hemos sabido de situaciones donde se adultera la presencialidad de los alumnos, a casos donde ya derechamente se coluden para defraudar finalmente al Estado. Y eso obviamente que tenemos que ahí fortalecer también los mecanismos de control para evitar que esas situaciones sigan ocurriendo. Pero eso no quita que aquí hay una cantidad importante de niños, niñas y adolescentes, porque también aquí hay que ver que cuando esto parte el año 99, si mal no me equivoco, hay una evolución también en esta necesidad, que ya no es solamente en la parte en los niños de enseñanza básica, también esto aplica para niños de enseñanza media. Por lo tanto, ¿cuál es la visión finalmente que tiene el gobierno en poder avanzar en la creación de modalidades educativas que sean más específicas respecto a la ley general, o por el contrario son contrarios a la creación de nuevas modalidades? Muy bien, muchísimas gracias. Le ofrezco la palabra a la señora Andrea. Todas por sus consultas y comentarios. Lo primero que quería señalar en relación a la primera pregunta, cómo hemos actuado en los últimos 2 años, los últimos 10 años, perdón, como Ministerio de Educación. Ahí nuevamente yo creo que el tema de nuestra institucionalidad siempre ahí donde yo digo que tenemos la deuda de tener una mayor comprensión, porque el sistema de aseguramiento de la calidad otorga todo lo que refiere a la fiscalización del gasto, todas estas acciones que antes hacía el Ministerio de Educación de supervisión,
de los libros de clase, de los gastos de fondos públicos, todo eso se trasladó a la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, la irregularidad que menciona el senador que ocurrió en el sur, efectivamente es la superintendencia la que debiera dar cuenta de cómo se terminó de resolver ese proceso y cómo se resguarda y cómo se hace la fiscalización de los recursos en estos centros. Eso es un primer punto. Luego, a propósito, y voy a retomar de todas maneras que hemos hecho, pero quisiera aprovechar la consulta que nos hace la senadora Yana en relación a dónde se ubica la educación especial y por qué estamos aquí, la jefa y la coordinadora de currículum. El área de educación especial es parte de la División de Educación General. La División de Educación General tiene 4 áreas estratégicas. Tiene un área que es atención a la diversidad, que es donde ahí estamos trabajando todo lo que refiere a los temas de educación especial, a los temas de programas de integración, todo lo que refiere al autismo y también programas de talento. Porque efectivamente creemos que la diversidad no refiere solamente a déficit. La diversidad también refiere, es gente distinta, personas distintas, capacidades distintas, y entendemos que tenemos en el sistema una lógica de asociar diversidad con déficit. Y por eso que tomamos la definición de poder tener esta área de atención a la diversidad con equipos que trabajan talento y también necesidades educativas especiales. En ese contexto se ubican las aulas hospitalarias. Y nosotros, a la fecha, les puedo comentar, nosotros hacemos un reconocimiento de estas aulas todos los años, es algo que también hace la División de Educación General y por eso es que podemos poder compartirle desde el Ejecutivo lo que hacemos en esta área. Actualmente hay 71 escuelas y aulas hospitalarias en funcionamiento que están reconocidas por el Ministerio de Educación. Solamente en Arica, Atacama, Ñuble, Los Ríos y Magallanes tenemos una sola aula hospitalaria, una escuela o una aula hospitalaria. En las otras regiones hay más de una presencia. Del total de estas escuelas, más del 80% son particulares subvencionados, o sea, ahí hay un sostenedor, ¿verdad?, que postuló con un proyecto, tiene el reconocimiento oficial del ministerio, eso es lo que damos nosotros, y luego comienza a recibir la subvención como cualquier otro sostenedor, ¿no? Y es ese proceso el que debe estar fiscalizando, como siempre, la Superintendencia de Educación, que es el organismo especializado para aquello. Después, les puedo comentar que del otro 20% están entre municipales y tenemos una del Servicio Local de Educación de Andalién Sur, que es dependiente de la Universidad del Biobío, ¿ya? Entre toda la cobertura mensual fluctúa entre los 2.000 y los 2.500 estudiantes, ese es el universo. Y los pacientes que son parte de esta respuesta educativa refieren a patologías crónicas como hemodializados, ostonizados, oxígenos dependientes. Luego están las patologías agudas de curso prolongado, tales como grandes quemados, politraumatizados y oncológicos. Y también a lo que va en aumento es el tema de las patologías de salud mental. Ahí tenemos hospitalizaciones de niños, niñas y adolescentes que pueden ser hospitalizados un máximo de 2 meses y un mínimo de 15 días. Y también, por supuesto, hay otras enfermedades que son todas en las que pueden requerir tratamiento médico o ambulatorio. Y es por eso entonces que se da esta respuesta educativa, que puede ser en el aula hospitalaria, en la sala de hospitalización o en la atención domiciliaria. Ahora, en general, ha habido un cambio en la población que atienden, ¿no? Porque durante mucho tiempo la mayoría eran pacientes oncológicos y hoy día la mayoría son pacientes de salud mental. Entonces, hay un aumento en la demanda y por eso que también hay una necesidad de abrir nuevas escuelas, pero también nuevas escuelas con estas reglas del juego, donde la matrícula y la asistencia impactan directamente al sostenedor para poder mantener en condiciones adecuadas los equipos profesionales
y también por supuesto, a quienes están participando del proceso educativo. El principal nudo crítico de lo que refiere a aula hospitalaria dentro de la modalidad de educación especial tiene que ver con el financiamiento, porque ellos cuentan con un piso de financiamiento mínimo, pero el monto está muy bajo y no logran sustentarse. Entonces, y como la matrícula es fluctuante, porque depende de los periodos de hospitalización, sobre todo en estas patologías de salud mental, y después los estudiantes vuelven a la escuela de origen, ahí se les va produciendo el vacío a quien está sosteniendo la escuela en el aula hospitalaria. Por eso que a nuestra visión, el ideal sería que ese estudiante se moviera con su RBD, que en el fondo tuviésemos la capacidad de tener un sistema de atención en los hospitales de manera adecuada al perfil de estos estudiantes y a sus necesidades, pero que este mismo profesional pudiera ser pagado por el RBD donde está matriculado originalmente el estudiante. También tiene que ver esto con poder ordenar, ¿no? Porque los hospitales atienden la salud, educación atiende educación. Educación se puede movilizar a un centro de salud para resguardar la trayectoria de un estudiante, pero el estudiante vuelve a su unidad de origen, y esa es una de las complicaciones que vemos en relación a una nueva modalidad. Y más adelante Viviana nos va a explicar cómo nosotros proyectamos que pueda ser un trabajo flexible, porque si uno empieza a considerar la diversidad de la población, vamos a terminar trabajando con muchas modalidades y eso no nos va a permitir tener una mirada sistémica, resguardar además este aprendizaje de saber vivir con diferentes realidades y en diferentes situaciones, y el riesgo que ustedes mismos han mencionado como con la experiencia de las escuelas de lenguaje. Ahora, en relación a la consulta de la senadora, ninguna escuela, para poder tener ningún sostenedor, para poder tener reconocimiento oficial, no puede tener fines de lucro. Eso quedó con la ley de inclusión y tiene que ser giro único. O sea, si una fundación quiere instalar un aula hospitalaria, su único giro de trabajo tiene que ser educación. No puede tener otra arista, y eso es así para todas las instituciones que trabajan por el tema de poder generar establecimientos con reconocimiento oficial. Muy bien, señora Andrea. Muchas gracias. Y le ofrecemos la palabra a la señora Viviana Castillo, y quiero señalarle que tenemos 5 minutos, pero naturalmente vamos a citar una próxima sesión para continuar con la tramitación de este proyecto. Estamos sobre la hora para poner término a la sesión. Señora Viviana, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio quisiera responder también los puntos que quedaron pendientes. En el caso de el trabajo en formación de docentes de aulas hospitalarias, en la convocatoria de cursos que realizó el Centro de Perfeccionamiento para este año, se incluyó un curso de pedagogía hospitalaria que tenía como foco precisamente responder a las necesidades pedagógicas específicas del profesorado que trabaja en aquellas aulas. Específicamente los datos de cobertura no los tengo, los podemos presentar en la próxima sesión si parece pertinente, pero es un curso que se realizó en la modalidad online y que finalizó hace poco, que se impartió durante este semestre. De la misma forma, para favorecer los procesos de adecuación curricular y de flexibilidad curricular, es muy importante recalcar 2 elementos. Uno, primero, estamos trabajando intensamente como Ministerio de Educación en la apropiación curricular por parte de los equipos docentes y técnicos, en una comprensión que es fundamental, que es la flexibilidad de la implementación del currículum nacional. Y eso, en el caso específico de contextos que requieren atenciones particulares, está también resguardado por la normativa en lo que respecta al decreto 83, que establece las adecuaciones curriculares en contextos que requieren de generar condiciones de acceso a el aprendizaje y de continuidad del aprendizaje. En este sentido también nosotros como unidad pusimos a disposición del sistema, en el contexto de la reactivación educativa, de una priorización curricular que actualizamos. Y en ese trabajo de actualización convocamos a distintos contextos de implementación curricular, entre ellos a las aulas hospitalarias.
Nosotros trabajamos con docentes de aulas hospitalarias en el mes de julio del año pasado para levantar un diagnóstico que nos permitiese actualizar la priorización curricular atendiendo a estos criterios de flexibilidad, de contextualización, es decir, cómo respondemos de mejor manera a las características de los contextos educativos en los que se trabaja el currículum, del rol del docente en este trabajo y también de cómo se integran los aprendizajes de manera interdisciplinaria para favorecer experiencias más innovadoras y significativas para los estudiantes, atendiendo a sus necesidades y características. Y esa priorización curricular que está vigente en el sistema desde este año cuenta también con orientaciones específicas para aulas hospitalarias, las que están publicadas y fueron difundidas al sistema, y vamos a continuar trabajando con los docentes y los equipos de las aulas hospitalarias el próximo año. Ya tenemos agendada una acción formativa específica de trabajo curricular con aquellos docentes que vamos a realizar durante el año 2024. Es decir, nos hemos preocupado de aquellos elementos que la senadora con justa razón señala que son fundamentales, que tienen que ver con cómo le entregamos herramientas a los docentes y cómo hacemos conciencia de que el currículum es una herramienta flexible, que se puede contextualizar a los proyectos educativos y a las características, necesidades de los contextos y del estudiantado. En ese sentido, y por eso también hacemos énfasis respecto de los aspectos procedimentales que señala la Ley General respecto de la creación de modalidades educativas, porque se requiere de este diagnóstico no solo en términos de la necesidad del sistema, que coincidimos efectivamente en el rol central que juega la pedagogía hospitalaria para atender la trayectoria educativa de los niños, niñas y jóvenes que están en una situación de salud que además es compleja ya de suyo, y que eso no ve afectado, además de su situación personal, sus trayectorias educativas. Lo que nos parece importante, y por eso hacemos énfasis también en el aspecto procedimental, es cómo podemos, además de este diagnóstico de la importancia de la modalidad, resguardar que aquella atención no pueda ya ser contemplada con las mejoras necesarias que hemos comentado en temas de financiamiento, probablemente de reglamento, a partir de la situación que nos señalaba la senadora al inicio de la sesión, de una forma que sea más orgánica respecto del sistema educativo, y todas aquellas que no puedan ser resueltas de esa manera, no hay un inconveniente en evaluar la creación de una modalidad, pero más bien el llamado de atención que hacemos como Ministerio de Educación es que la primera respuesta no debiese ser la modalidad, sino más bien resolver los problemas que estas, en este caso la educación hospitalaria, tiene respecto de financiamiento, respecto de reglamentación, respecto de apoyos y acompañamientos específicos para la continuidad del servicio educativo. Y creemos que en eso el rol del Consejo Nacional de Educación es relevante, y por eso el legislador lo estableció así, y lo reforzó así también al establecer el sistema de aseguramiento de la calidad con el Consejo como uno de sus organismos centrales. Cualquier otro antecedente, estamos a disposición para poder continuar con esta conversación, como lo señaló el señor presidente. Así es que esperamos haber resuelto los puntos que se levantaron acá y quedamos pendientes a cualquier solicitud de información adicional. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Viviana. Me ha pedido la palabra la senadora María José Gatica. Vámonos más, por supuesto. Sí, es muy cortito, presidente. Colegas, es referente a una situación bien compleja que está viviendo la Universidad Austral de Chile. Y por ese motivo es que estoy aquí, es para solicitar en realidad que desde aquí, desde la Comisión de Educación del Senado, se pueda invitar al Superintendente de Educación Superior para que exponga lo que está ocurriendo hoy en día en la Universidad Austral de Chile y cuáles son las medidas a tomar. Ellos emitieron un informe hace poco, sacaron un comunicado público respecto a este informe, pero yo creo que hoy día lo importante es poder ver cómo poder ayudar a una universidad que es emblemática, que pese a ser una universidad privada, hoy día forma parte también del Consejo de Rectores, con una inscripción de alumnos que bordea los 18.000 alumnos, con una dotación de trabajadores que bordea los 4.000, y sobre todo teniendo en cuenta el eje económico, además de educativo, que genera hoy en día la Universidad Austral de Chile. Le quiero pedir que se pueda gestionar esta invitación, ojalá la comisión pueda apoyar esta moción
y sobre todo que se pueda ejecutar para este año, presidente, porque el próximo año, el 2 de enero, la Universidad Austral tiene que indicar cuál va a ser el plan de acción que ellos van a tomar para poder recuperar y reactivar económicamente la UACH, y es por eso la importancia de que podamos saber cuáles son los antecedentes, tenerlos sobre la mesa y desde esa mirada ver cómo poder apoyar en conjunto. Este tema no lo he planteado solamente yo sé que mis colegas senadores de la región también están muy preocupados de esta situación y todos somos de la zona. Lo único que queremos es salvar al Austral, pero para eso necesitamos tener toda la información sobre la mesa para ver las acciones a tomar. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora María José Gatica. Estamos plenamente conscientes y compartimos con usted la importancia de la Universidad Austral de Chile, su trayectoria, además están próximos a cumplir 70 años. Informarle que nosotros tuvimos aquí en esta comisión ya hace un par de meses al rector de la Universidad Austral cuando recién comenzamos a tener antecedentes de que habían dificultades financieras. Luego tuvimos también en una sesión que incluso la declaramos secreta, una parte de ella, al superintendente de Educación Superior. Entonces yo le sugiero que hagamos lo siguiente. Le vamos a preguntar al superintendente si tiene nuevos antecedentes. Y de haberlo, yo creo que va a ser interés de todos nosotros que lo convoquemos nuevamente y le vamos a informar oportunamente. Pero esta comisión ya escuchó al rector, escuchó al superintendente, al subsecretario de Educación Superior, toda la razón también, pero habiendo nuevos antecedentes, nosotros muy, muy interesados. Por eso le vamos a preguntar al superintendente y habiendo nuevos antecedentes que la comisión no haya conocido, con mucho gusto y le vamos a informar. Nos interesa a todos poder respaldar a la Universidad Austral de Chile en este caso. Senadora Proboste. Presidente, mire, que la senadora abrió para temas varios. Como el lunes vamos a tener nuevamente sesión para ir, me imagino yo que vamos a continuar en este proyecto de ley, ¿no? La idea, lo podemos conversar, senadora, pero la idea es entrar al protocolo de nuevo, a ver qué avances tiene. Por los plazos que tiene el protocolo, que son tan estrechos. Me parece bien. Me parece bien, lo dejamos para los días miércoles el proyecto. Ya, ok. Entonces, presidente, ¿será posible que para la reunión del día lunes le podamos pedir de manera anticipada para que lleve respuestas formales por escrito el ministro? Porque quiero leer textual en la sesión del 11 de diciembre, él señaló que el equipo de infraestructura de la DEP, junto al equipo del servicio local, dijo él, bueno, se han reunido con el gobernador regional, con el director ejecutivo de la DEP, están trabajando con ellos y en función de eso, dice, se han planteado temporalidades en este sentido, que se están trabajando desde los equipos de infraestructura, donde ya, según lo que nos monitorean, hoy día mismo en la reunión, dice, tenemos 44 establecimientos con obras entregadas y las actas recibidas, que nos puedan enviar, que pueda traer el día lunes, pero si en la citación se lo decimos, que pueda traer copia de las 44 actas recibidas, de los 44 establecimientos. Dice a continuación, hay 5 en el que se tienen que reformular los procesos y de hecho ya se terminaron los itemizados y se deberían hacer los tratos directos esta semana. Entonces, que nos pueda indicar cuáles son esos tratos directos que el día lunes ya debieron haber estado listos el viernes de esta semana. Y dice a continuación que hay 11 establecimientos educacionales que están con obras en desarrollo, que puede indicar con nombres cuáles son esos 11 establecimientos. Además dice, ya están las bases para la licitación de cara a la mantención del año 2024. Mire, puede ser parte de nuestra inexperiencia, pero hemos buscado las bases y no las encontramos. Entonces, que pueda indicar dónde están las bases de licitación para la mantención del año 2024, que dijo que debían estar terminadas hacia finales de la primera quincena del mes de febrero. Entonces, que pueda indicar dónde están las bases para poder mirarlas, cuáles son esos establecimientos.
Muy bien, tan clarísimas sus inquietudes y sus consultas, senadora. Senadora María José, perdón, tiene la palabra. Sí, perdón, presidente. Lo último nomás, y entiendo que la comisión está al tanto también de la situación y es lógico por lo que significa, pero solamente para dejar aquí también sobre la mesa de que hoy día hay un plan que la universidad tiene que implementar y que lo tiene que presentar el 2 de enero. Yo creo que lo ideal sería poder tener conocimiento de este plan. Yo pensaba que antes, teniendo en cuenta de que lo más importante aquí, presidente y colegas de la mesa, es que la idea no es que los sueldos bajen, los sueldos bajos en este caso, tengan que ser sacados de la universidad para poder arreglar el problema económico. Yo creo que es como el enfoque que quiero transmitir. Hoy día se está cortando la cabeza por los más bajos. Y eso no va a solucionar el problema económico que hoy día tiene la UH. Gracias, presidente. Ya, nos quedamos con su inquietud, senadora María José, porque en realidad nos va quedando una sola sesión, que sería la del próximo miércoles probablemente. Presidente, pero si usted quiere nos convoca entre Navidad y Año Nuevo. No puedo convocar senadoras. Posiblemente haya sesión el 26 y 27, así que lo tiene claro. O sea, yo entiendo que sería el jueves 22 para despachar presupuesto, reajuste, porque reajuste la Cámara lo va a despachar recién el lunes. Pero perdón, yo quiero en primer lugar agradecer a ambas representantes del Ministerio de Educación en este caso, muy amable, muchísimas gracias. Agradecer a don Luis de la Biblioteca del Congreso. ¿Presidente? Senadora Proboste, estoy a punto de cerrar la sesión. Sí, pero como habíamos acordado en la sesión anterior, que invitáramos al Consejo de la Alta Dirección Pública, creo que es bien importante que podamos recibirlo antes de la ley de reajuste, toda vez que en la ley de reajuste se incluyó un artículo, el artículo 83, que lo he conversado con el senador Espinosa, respecto del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. En mi opinión, transgrede el compromiso, el Ejecutivo. Pero ese es un problema. El otro problema es que también transgrede las normas de la 21.040, porque señala en el artículo 83 que el presidente lo va a poder nombrar sin concurso a la alta dirección pública, por sí y ante sí. Entonces, ¿será posible que el lunes se invite al Consejo, como lo habíamos acordado? Yo creo que sí, yo creo que es posible si nos ordenamos bien. Antes de la ley de reajuste, tener la opinión de ellos y ellas. Muy bien, muchísimas gracias y por haberse cumplido el propósito de la sesión. Esta se levanta. Senador Espinosa no tiene para qué echar abajo la puerta. El Consejo del Servicio Civil. Te mando los datos si quieres. Ya. O el director del Servicio Civil. No, el director, no.